Si llevas tiempo en mi canal sabrás que Shumatsu no Valkyrie es uno de los mangas más importantes que he llegado a tener a lo largo de mi historia. No tan solo porque usualmente son los que generan más visitas en mi canal, sino que literalmente fue con esta obra mi primer video. No puedo negar el profundo cariño que le tengo a esta historia y menos negar que esta forma una parte importante de mi vida. Y como deben de saber, a la fecha de este video hay 3 spin-offs de Shumatsu no Valkyrie. Bueno, hay 4 si tú también quieres contar a Chihiro Shisengumen Reiken como uno también. Pero bueno, muy seguramente uno de ellos hable muy pronto. Aunque con todo esto, diré que hasta el momento hay 2 que resaltan por encima de los demás, por cosas opuestas, refiriéndome claramente al de Jack y al de Lubu. Y es curioso como una de estas es amada y amada por las personas que lo consumen, mientras que la otra es basurada y odiada a más no poder. Pero irónicamente a mí me gusta el spin-off de Jack, muy seguramente porque no lo he llegado a analizar como tal y solo me he limitado a disfrutarla. Eso sin contar que amo al personaje y muy seguramente eso me ciega. Aunque como se lo pueden estar imaginando, con el tema Lubu lo odio con todo mi corazón. Y advierto, nadie me va a convencer de lo contrario. Y sí, el video de hoy es analizando este manga y por qué lo considero tan malo. Pero antes de soltar la bilis por mi boca, me gustaría nombrar los puntos positivos que llegué a encontrar en esta obra. Ya que tengo que decir que la primera leyenda que se muestra, como la parte que se me muestra en su niñez, a mí en lo personal me gustaron bastante. El primero se ve porque hizo una demostración de poder sin la necesidad de derrotar a un enemigo increíble con una fuerza extraordinaria. Simplemente hizo una acción de poder que hizo que miles de soldados se rindieran sin la necesidad de hacer un baño de sangre para demostrar quién era el más perrón aquí. Y su infancia fue más que nada porque mostraron otra faceta del personaje, tanto aquí como en la obra principal. Aunque sí es cierto que tiene ciertas contradicciones con lo que se mostró en la obra original, cambia el tono egoísta por uno más heroico. Pero no me chirré tanto como la primera vez que lo vi, no es tan grave y que mínimamente conservara el mensaje que quería buscar a alguien más fuerte. O también puedo interpretar que lo mostrado en Shumatsu es una etapa más al futuro de lo que se nos enseñó en el spin-off. Y creo que el último punto positivo que puedo rescatar de la obra es que dejó bien en claro por qué X personaje no se encontraba en la lista de los humanos, cosa que me alegró, ya que era uno de mis mayores temores cuando se inició este spin-off. Puesto que uno quedaría con la duda de saber por qué posiblemente rivales que tenían el título de humano más fuerte en la historia no esté representándonos. Y el mejor ejemplo de todo lo que acabo de comentar sería Sun Jian. Si vieron las 2 obras, sabrán que tiene una técnica muy similar a Sasaki Kojiro. Pero si lo comparamos los dos, este último es mejor y con creces. Ya que aunque sí es cierto que si lo comparamos en cantidad, Sun Jian tiene más. Aunque aquí viene el pero. Este tuvo más fallos a pesar de que estaba viendo Lubu en acción y hasta usó a sus rivales como método de prueba. Mientras que por el caso de Sasaki Kojiro, solo por observar el caminar, parpadear y su forma de respirar, tenía una imagen muy clara de Poseidón. Y no es que luego se equivocara, solo que el dios empezó a moverse más rápido de lo que él podría leerlo. Y aún con este pequeño detalle, a lo largo de la batalla se terminó adaptando y superando al dios. Perdón si me desvío un poco del tema. Como pueden ver, a pesar de que Lubu tuvo enemigos muy fuertes, estos comparados con los humanos en la lista quedan muy pequeños. Y bueno, eso es todo lo bueno que puede sacar del manga. Así que si me disculpan, me tocaré decir las razones por las cuales considero que dañan de mala manera al que considero el humano más fuerte de la historia. Aunque dejaré el primero fácil, empezando con un punto que es más meramente personal. Y no sé si es cosa mía, pero siento que muchos personajes le chupan demasiado los huevos. Entiendo que personas cercanas o gente que lo admiraran lo haga, pero es que hasta sus enemigos le lanzan elogios a diestra y siniestra. Es que joder, un personaje que entrenó toda su vida para ser recordado en toda la historia y cuando Lubu lo frustra, sale con esto. Niño, no se atragantó demasiado con el cuello del dragón, ¿no? Pero como lo dije, esto es algo que lo siento personalmente y a lo mejor estoy equivocado. Pero esto es algo que siento y no me dejó disfrutar ciertas partes de la historia. Ahora bien, el siguiente punto que me gustaría tocar sí lo considero algo más criticable, ya que como fue manejado lo terminó perjudicando. Y me refiero a cómo contaron a cada una de sus leyendas que se narraban en esta obra. Aunque más bien fue un mal error que el enfrentamiento que tuvo con Don Subo lo mostraran tan temprano. Pues se supone que es el momento catártico donde Lubu tocó fondo y entendió que nadie se lo comparaba bajo los cielos. O sea, el sueño que estuvo buscando incansablemente jamás lo conseguiría. Hasta aquí no hay ningún problema. Pero este suceso pierde peso cuando es el tercero en ser mostrado. Y pueden pensar que como mínimo hay 2 personas que lo prescindieron y mínimamente se puede entender el por qué en ese momento fue la razón por la cual el dragón se rindió en su búsqueda. Pero una de esas leyendas fue una que comenté hace unos minutos atrás.
Él convenció a todo un ejército con una muestra de fuerza tan monstruosa que hicieron que todo se rindiera. O sea que técnicamente uno no puede contar. Aunque el que queda se puede decir que Sun Jian es suficiente ya que se supone que era su igual. Pero si nos ponemos en esas, pues ahora todo recae en él y debemos saber por qué se emociona tanto en conocerlo y luego decepcionarse. Y no, decir que esto es algo lógico no arregla nada, ya que se supone que el spin-off era para conocer mejor al personaje y por qué llegó a ese punto. Tienes que explicar y desarrollar ciertos momentos para que tenga más peso en la historia. Pero como defensa, tengo que decir que mínimamente cuando uno le da una relectura, no queda tanto ese sabor tan raro en la boca. Y sí, me gustaría decir que eso es todo y ahorrarme muchos problemas. Y sí, me refiero a ustedes, mis amigos. Desde lo más profundo de mi corazón, chinguen a su madre. En mi vida me tuve que leer 2 mangas en diferentes idiomas, ya que lo siguiente que comentaré tuve que leerme hasta la versión inglesa por culpa de ellos, así que la única versión más fiable es la japonesa. Y como debe ser obvio, no hablo taka, así que esa es la mejor versión, así que se jode. A lo que yo quiero llegar es para empezar, ¿por qué luego lo termina traicionando? Creo entender, fue por el hecho de que Sun Jian no cumplió con las expectativas que había dicho Don Suho sobre él. Que a ver, que sí es cierto que esto no se menciona en ninguna parte, pero es lo más seguro. Y si no es así, pues cuál es la explicación, así que nos vamos a quedar con esto de momento. Ahora bien, mi problema es por qué se terminó demorando tanto en revelarse, ya que aún después de la muerte del tigre, no fue cuando se decidió enfrentarse al demonio, fue justo cuando este fue coronado. Me imagino que esta fue una manera simbólica de hacer las cosas, pero viendo todo sí queda medio X del asunto, ya que no tiene sentido que el bus se haya terminado tardado tanto. Pero bueno, podemos obviar ciertas cosas sin importancias y dejar interpretación ciertas cosas o simplemente ignorar incoherencias de la trama. Pero hay algo que en lo personal no puedo hacerme la vista gorda y irónicamente fue la razón por la cual dejé la obra en su día, cuando Don Suho le dice que su rival está en los cielos, ya que de buenas a primeras daña este momento que recuerda cuando un árbol fue partido por un rayo, ya que si uno no analiza prácticamente son lo mismo, pero una parte muestra la idea de algunas personas que creen que en la antigüedad se atribuía a ciertos elementos naturales era obra de los dioses, mientras que en la otra daña la historia del personaje, eso sin contar que era más sutil, que de manera casi literal restregarte en la cara que solo un dios podría derrotarlo. Quizá que esto de buenas a primeras puede sonar exagerado, pero para empezar, se supone que su muerte fue el principal desencadenante para entender que nadie bajo los cielos puede igualarlo. Hasta aquí todos estamos en la misma sintonía, ¿no? Entonces, ¿por qué el búho no recuerda al hombre que literalmente le dijo que solo Dios podría hacerle frente? Pero eso sí recuerda como un arbolito fue partido cuando era niño. ¿Ven la incoherencia? Ya de por sí este acontecimiento contradice lo visto en la historia, o más bien no cuadra bien por lo visto en la obra principal. Aunque me gustaría que esto fuera todo y nuevamente hagamos la vista gorda sin mayores complicaciones. Pero este acontecimiento tiene mayores repercusiones que simplemente dañar un momento que a mí me encanta. Y puede que algunos se pregunten a dónde quiere llegar. Pues es muy sencillo. Y es que gracias a este momento no tiene sentido que el búho entre como si nada a la arena de combate estando cero interesado en la pelea si se supone que lo estaba esperando ansiosamente. Pero ¿por qué digo esto? Puede que simplemente esté interpretando mal las cosas y hasta puede que se haya olvidado por completo sus palabras por X o Y motivo. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Es que sí lo recuerda, ya que dice sus mismas palabras cuando tiene una conversación con Shen Gong. Ahora me tocará explicar por qué digo que esto daña al personaje, ya que buenas a primeras, como lo dije, no tiene sentido las actitudes que tiene el lobo antes de su combate con lo que se vio al final de su propio spin-off. Pero ¿por qué digo esto y por qué también comento que su final se encontraba emocionado? A ver, no es que lo diga, sino que es algo que explícitamente se deja ver, ya que retomando nuevamente la conversación que nombré hace poco, dijo que había conocido a varias personas fuertes en su vida, pero como ya no había más en el mundo, decidió encontrarlo ahora en el cielo. Palabras más, palabras menos, pero es la idea que se mantiene. Pero como un amigo me había argumentado que muy seguramente no se refería a la fuerza física, sino más bien pudo referirse a otro tipo de fuerzas, ya que en incontables ocasiones ha reconocido a otros personajes como fuertes, aunque no hablara de lo físico. Y está bien, supongamos que esto es cierto, pero es que esto no tiene sentido. A ver, ¿por qué si vas al cielo para seguir encontrándote con personas más fuertes no hablando de lo físico? ¿Para qué lo harías? No tiene sentido, si eso se puede encontrar con relativa facilidad, mientras que lo otro era algo que ni siquiera había encontrado en toda su vida.
No nos hagamos los ciegos, estaba muy claro que era lo que trataba de referirse, por lo que se cae en el hecho de que nunca puede encontrar a alguien fuerte. Pero esto no es lo peor, ya que como lo dije, este lugar no tiene nada que ver con el de Shumatsu, y es que al final no tan solo se contradice, sino que no tiene sentido. Aunque como si esto no fuera poco, hasta personajes externos confirman que se estaba preparando para seguir peleando. Hasta la última página se muestra que está emocionado de pelear contra un dios. Por esto, por todo lo que les acabo de comentar, es porque no me gusta para nada esta obra y su final no tiene correlación con lo visto en la obra principal. Ya que, aunque sí es cierto que no se nos dijo explícitamente Shumatsu que Lubu se encontraba deprimido y por ello decidió irse al lobby por el extremo aburrimiento que estaba experimentando. Eso es cierto, pero por ciertos paneles sí se deja interpretar que esto estaba sucediendo en su cabeza. Aparte tendría más sentido porque tiene esa actitud de nulo interés, pero más que nada es que el spin-off no logra establecer bien por qué Lubu llegó a tales extremos y por qué tenía nulo interés en una pelea contra un dios que se supone que es el único que puede darle la pelea que tanto ha anhelado. Y la verdad, antes que se estrenara el spin-off, yo siempre aquí que se enfrentó a varios oponentes que fueron inflados y que se suponían que eran los más fuertes de China, pero cuando se enfrentaron a él, terminaron humillados y sin mayor esfuerzo. Y puede que algunas personas digan que sí lo lograron, pero cuando ella reconoce a varias personas como fuertes y se muestra emocionado por su pelea, llámame loco, pero creo que ese no es el caso. Aunque quiero entender el por qué sucede todo esto. Creo que se debe que el encargado de este spin-off quería darle su propio enfoque, pero este estaba atado a seguir la historia que ya estaba definida. Digo esto porque en la morición de Lubu, Shenlong estaba llorando por su ejecución, pero en la propia obra, como lo comenté, él ya sabe que se entregó, por lo que no tiene sentido esta actitud que él tiene. Y tan incoherente fue que Shumatsu se nota que no sabía sus intenciones, ya que también se ve sorprendido cuando Lubu termina bosteciendo cuando este está a punto de ser ejecutado. No digo que quiso darle la fuerza a su propia visión o que no conocía la obra, ya que tiene muchas referencias, algunas descaradas pero otras muy buenas y sutiles. Pero como ya era un personaje ya establecido, no podía hacer cambios significativos, ya que si la obra tomamos como algo que no tiene nada que ver con la original, funciona muy bien. Pero como esto es algo que sí está lindado fuertemente con esta, a mi manera de verlo daña mucho el personaje. En fin, como ya es costumbre, si estás no de acuerdo con lo que he dicho aquí, dilo en la caja de comentarios para ver tu punto de vista. También no te olvides dar like y suscribirte si el contenido de hoy te gustó. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí y espero verte en el siguiente video.